Esto es Medicina al Extremo, la medicina como nadie la ve, la historia detrás de cada herida. Hoy nosotros vamos a hablar de cómo murió Cristo médicamente, según cuenta los relatos de la Biblia. Antes de decir cómo murió Cristo médicamente, nosotros nos vamos a centrar simplemente en cosas que dice la Biblia. Como por ejemplo, ustedes han escuchado mucho que dice que a él le dieron muchos latigazos con esos látigos que antes se utilizaba, que tenía los huesitos o que tenía pedazos de metal. La Biblia no habla de eso. La Biblia lo menciona si acaso en Lucas, en una oportunidad que dice, y lo flagelaron. Igual que en Juan dice, lo flagelaron. ¿Por qué no nos vamos a entrar en eso? Porque también en Corintios, más adelante, menciona Pablo que a él lo flagelaron como 5 veces y que seguía predicando la palabra de Dios igualito. Entonces no nos vamos a centrar en eso. A Cristo no murió por nosotros según lo que identificamos, sino que a Cristo lo matamos nosotros. Por ende, entonces, no vamos a tomar esa parte pendiente de los latigazos. Aparte de que también vamos a desmentir el término de que a Cristo lo clavaron en la mano. A Cristo no lo clavaron por la mano, fisiológicamente no se puede. Vamos a ver más adelante por dónde fue que clavaron a Cristo y entonces seguía. Entonces nos vamos a fijar en el versículo bíblico donde dice Lucas 22. Mientras aún hablaba, se presentó una turba y a él lo llamaron Judas. Y uno de los dos se iba al frente de ellos y se acercó hasta besarle. O sea, nos vamos a fijar para nosotros, ese fue el texto clave que nos dice de cómo murió Cristo. Imaginémonos que estamos en República Dominicana y tú sales con una gente agarrada y vocea un ladrón. ¿Qué va a pasar? Imagínense entonces un pueblo donde no había internet, donde no había telecable, que estaban, esa gente que hemos ido a los campos, que sabemos que no hay muchas cosas que hacer, que pasa cualquier tipo de situación. ¿Qué va a hacer la gente? Venía a ver una turba. Había gente con espada, había gente en mano. Uno de ellos, dice en el 50, hirió a un siervo sacerdote y le cortó la oreja. Eso quiere decir que ahí entonces había un conflicto. ¿Qué sucede? Nosotros nos vamos a fijar de eso. De ahí sí, entonces es que partió toda la herida que comenzó a tener Jesucristo. Entonces, por ejemplo, si ustedes se fijan en el canal de Medicina al Extremo, ustedes van a ver cómo a veces en muchos capítulos hay heridas pequeñitas que le hacen al paciente, laceraciones, heridas, y tú le ves el chorrero de sangre. O sea, con una herida pequeña. Entonces imagínense que te caiga una turba a trompar, a patar, a botellazo, a pedrar. ¿Qué va a hacer? Son microheridas y eso va a producir entonces lo que llevó a Cristo en lo que es un fallo multiorgánico. Pero primero tenemos que hablar de lo que es un shock hipovolémico. Shock hipovolémico. Eso fue lo que mató a Cristo. Esa serie de sangrado, esa continuidad fue algo agudo, serie de heridas que le causaron toda ese volumen sanguíneo que perdiera. Recuérdense que cuando tú vas a entrar en un shock hipovolémico es cuando tú pierdes de 10 a 15% de la sangre. Recordándonos que la sangre tiene en nuestro peso corporal suma lo que es de un 10 a un 20%. Ahora, ¿qué sucede con eso también, por ejemplo? Recordémonos también que tenemos de 6 a 5 litros de sangre dependiendo de la persona y el volumen. Entonces, cuando tú vas perdiendo sangre, ¿qué sucede? Tú no tienes glóbulos rojos, tú no vas teniendo quien te vaya transportando el oxígeno. Entonces, eso va haciendo que tú tengas varias etapas. Recordémonos que el shock hipovolémico va a depender de 4 etapas. Ahora bien, ya en la tercera etapa, que ahí no es reversible, y en la cuarta etapa, que ya es muy difícil entonces tú sacarlo, eso fue lo que le sucedió a Cristo. También para decirle que ya, por ejemplo, cuando le clavaron la estaca a Cristo en la costilla, ya él estaba muerto. Ya era, por eso incluso dice que botó agua. Recordémonos que si tú pierdes ya en una tercera etapa, que cuando tú pierdes por lo menos el 30%, 35% de la sangre, ahí se pierde lo que es la permeabilidad de la membrana. ¿Qué es eso? Que como tú tampoco vas a tener mucha plaqueta, que lo que mantiene todo dentro de su organismo, ¿qué va a hacer? Todo ese líquido va a salir extracelular. Aquí nos falta a nosotros hablarle de lo que es la creación de ATP, de entonces cómo van los liposomas y eso, cómo va la muerte celular y toda esa cosa. Porque algo sencillo que nosotros lo vamos a hacer simplemente para que usted entienda. Un factor que no vamos a mencionar es el hecho de que él murió en la cruz. O sea, él murió en la cruz, bien, pero ya él estaba en su última etapa. También hay muchos historiadores, según
el relato que hicieron, o sea, la figura que pone a Jesucristo clavado por la mano. Anatómicamente, el cuerpo no aguantaría unos clavos. Ustedes dirán, sí, que lo amarraron y le pusieron lo que le ponen abajo en los pies, pero imagínense ustedes cuando ustedes están caminando, que ustedes pisan una piedrita, ¿cómo ustedes hacen? Ustedes no tienen fuerza ahí dentro de la pierna. Entonces, ¿qué parte anatómica sí aguantaría cuando te clavan aquí en la muñeca? Por los radial, los metacarpos y eso. Entonces, entonces por ahí sí se sostuvo el cuerpo de Jesús. Ahora, otra cosa también, no mencionamos mucho el hecho de la caminata, porque hay un versículo bíblico donde dice que venía Simón del campo y entonces le llevó a la cruz. En la Biblia no dice cuánto tiempo caminó, sabemos que era una distancia casi de 39 kilómetros al llegar al monte, pero entonces tampoco lo mencionamos porque no dice aquí si la llevó desde el principio o lo llevó desde el final. Ahora bien, recordémonos que él estaba herido. Recordémonos también que el humano promedio camina de 4 a 6 kilómetros por hora, 40 kilómetros casi. Imagínense, fueron un trayecto de 4 horas, 5 horas, desangrándose. Entonces, por eso fue que también mencionamos que ya les tocaba, cuando se la dieron a Jesucristo en la cruz, ya por eso él estaba muerto a esa hora sexta. Entonces, nada, esto fue Medicina al Extremo, en el especial de Semana Santa, de sí, cómo murió Cristo. Recuérdese que Cristo entonces, conclusión final, murió por desangrado de todos los golpes que le dieron, todo ese sangrado que produjo, la turba a nivel de esto. Entonces, también recuerden que esto es la historia detrás de cada herida. En el especial de Semana Santa. Espérate. Lo del tabú. ¿Qué? Que no sería tabú, sino palabra o pensamiento erróneo. ¿Cuál fue de eso que hablé? ¿Qué fue lo que dije de eso? Otro pensamiento erróneo es que a Cristo no lo clavaron en las manos.